Si quieres aprender cómo solucionar error de códec no compatible en Android, quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Y para nosotros poder estar solucionando esto de error de códec no compatible, solamente esto lo haríamos con una sola aplicación o una sola función, ya que posiblemente sea de verdad un códec o en este caso un formato que no sea legible por nuestro celular y lo tenemos que solucionar con una sola aplicación. ¿Dónde haríamos esto? Nosotros entramos en nuestra aplicación o nuestra función de Play Store y desde aquí solamente, como te mencioné, instalaríamos una sola aplicación que sería VLC. Una vez que nosotros estemos buscando VLC, esta es la aplicación que nosotros tenemos que instalar. En mi caso yo la tengo instalada, simplemente tendría que darle en activar, la actualizo porque tiene en este caso algunas versiones nuevas y una vez que la esté actualizando y se esté instalando completamente, simplemente le damos en abrir. De este caso nosotros desde aquí tendremos para poder estar reproduciendo o abriendo cualquier tipo de video o archivo, sea cual sea el formato. Por ejemplo, en este caso algún gameplay que yo hice alguna vez, nosotros le damos aquí un clic, le damos en NX, aquí tendremos pues todos estos pues controles y aquí pues simplemente vamos a nosotros poder estar pues directamente viendo pues por ejemplo este gameplay que yo hice pues de este juego que es muy bueno. Simplemente aquí nosotros lo tendríamos, pues simplemente podemos reproducirlo sea en formato que sea y sea el códec que sea. Así que con esta aplicación nosotros podemos reproducir cualquier video o códec que no sea compatible directamente con Android. ¿Y cómo haríamos para que se reproduzcan los videos de manera predefinida con ese reproductor? Simplemente nosotros entramos en mis archivos, entramos por ejemplo en videos y desde aquí nosotros podemos pues dejar seleccionado ese video, darle por ejemplo en más y seleccionar para abrir con y seleccionaríamos en este caso VLC y seleccionamos siempre. Y de esta manera siempre se van a reproducir ese tipo de archivo que no es compatible con VLC. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.